Gloria a Dios. Un poco fuerte esto. Vamos a orar, vamos a entregarle al Señor este momento y vamos a pedirle que su Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros. ¿Cuántos quieren sentir la presencia del Espíritu Santo? Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana. Queremos darte gracias porque tú nos has escogido, tú nos has llamado, Señor. Es por tu gracia, tu misericordia y tu amor que podemos estar en esta mañana aquí, Señor. Es por tu gracia y tu misericordia, Señor, que puedo hoy respirar y estar vivo, Señor, delante de ti. Es por tu gracia, tu amor y tu misericordia, Dios, que podemos, Señor, recibir de ti en esta mañana. Y yo quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, quiero pedirte, Señor, que seas tú tocando cada vida, Dios. Quiero pedirte que tú te manifiestes en medio de nosotros en esta mañana, Señor. Que toques nuestros corazones. Queremos ser, Señor, barro en tus manos. Queremos que tú puedas moldearnos, que tú puedas quitar aquellas cosas que no te agradan, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Sabemos que tú estás al control de cada una de las cosas que hacemos, Señor. Y yo te pido, Señor, una vez más, toma el control en esta mañana. Sé tú hablando, sé tú dirigiendo, sé tú guiando, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle, mi amado hermano, que abra su Biblia en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8. ¿Cuántos saben que este mes, cuál es el énfasis de este mes? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Es el mes de qué? Del Espíritu Santo. Y yo le confieso algo, yo no tenía como muchas intenciones de hablar acerca del Espíritu Santo. Yo estaba como que, bueno, pues yo no me tengo por qué meter en una camisa de fuerza y hablar del Espíritu Santo. Pero resulta que el Espíritu Santo es el que toma el control y Él hace como Él quiere. Entonces quiero que usted, ¿cuántos tienen ya su Biblia abierta? Ahora, si tiene por ahí un resaltador, si tiene por ahí algo con que subrayar, yo quisiera que hiciéramos algo en esta mañana, que usted me ayude allí con su Biblia y vamos a contar cuántas veces aparece la palabra Espíritu, porque estamos hablando del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted me ayude a contar cuántas veces aparece, cuántas veces repite entre el versículo 1 y el versículo 17, cuántas veces se repite la palabra Espíritu. Entonces vamos a leer, ya que todos tenemos nuestra Biblia abierta, y si tiene un resaltador, ahí donde dice Espíritu, resáltelo. Dice la Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? ¿Va cuánto? Va uno, ¿cierto? Versículo 2 dice: porque la ley de ¿qué? Del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Van contando. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de ¿qué? En las cosas de ¿qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de él es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según Él, si es que Él de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene ¿qué? No es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas que vive a causa de la justicia. Y si el
de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por él hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por él, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido él para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido él por el cual clamamos, Abba Padre. ¿El qué? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántas veces encontró usted la palabra Espíritu? Pónganse de acuerdo. Vea, por eso se los puse, porque quería que leyeran, porque a veces cuando uno está leyendo, se pierden y empiezan, pero ahí los obligué a que leyeran. ¿Cuántas veces aparece la palabra? Aparece 18 veces en la Reina Valera, aparece 18 veces en 17 versículos. ¿Ve? Y yo le decía que esta semana yo sabía que me tocaba predicar, pero me encontraba en mi mente sin saber qué iba a predicar y no me quería amarrar al tema del Espíritu Santo. Pero desde que empezó la semana, desde el lunes, en mi mente estaba retumbando el capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Y le digo algo, no fue sino hasta el viernes en la noche que a mí se me dio por, voy a ver qué será lo que habla Romanos capítulo 8, porque yo estaba buscando por aquí, buscaba por allá, pero era Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8. Por alguna razón en mi mente resonaba. Y era raro porque tenía rato que no me metía en la epístola a los Romanos. Yo estaba leyendo por otros lados. Me remitía de pronto a los Romanos una que otra vez para consultar o para ver un versículo paralelo en otra parte de la Biblia. Pero pasaba simplemente por allí sin detenerme. Pero era una cosa que Romanos 8 y yo no quería hablar sobre el Espíritu. Y resulta que cuando me meto a leer, a ver qué era, por qué era que estaba eso en mi cabeza, encuentro que apenas empiezo a leer, empieza a aparecer la palabra Espíritu, 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 Espíritu. Y el mensaje era claro. Dios quería hablarle a Centro Bíblico Rodadero acerca del Espíritu Santo de Dios. Y sabe, aprovecho para darle un tip. Cuando usted empieza a leer la Escritura y usted ve que hay una palabra que se repite y se repite y se repite, no es porque al Señor, que fue el autor intelectual de la Biblia, no se le ocurrió otra palabra y entonces la repite y la repite por falta de léxico. No. Cuando usted ve una palabra que se repite, no es porque eso es un trabalengua. No. Cuando usted ve una palabra que se repite, es porque de alguna manera Dios quiere hacer un énfasis, Dios quiere resaltar algo, Dios quiere hablarle acerca de algo. Entonces, si nosotros en 17 versículos encontramos 18 veces la palabra Espíritu, tiene que ser que en esa porción bíblica Dios quiere hablarnos acerca de su Espíritu. Entonces, quiero que usted lo aprenda para que cuando usted esté solito en su casa y usted empiece a leer y de pronto ve que empieza la palabra amor, 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 amor. O hay otra parte, de pronto el apóstol Pablo habla en una parte donde dice consolación, consolados, consoló, consolaste. Cuando usted vea eso es un tip, un pequeño paréntesis. Abra el ojo y usted va a identificar que el Señor le quiere hablar acerca de algo. Entonces aquí, nosotros vemos que el Señor quería hablarnos acerca del Espíritu. Y aunque el mismo predicador no quería hablar acerca del Espíritu Santo, Dios puso ese tema para esta mañana. Y encontramos que Pablo, porque uno tiene que leer todo el contexto,
Y yo veía que en el capítulo 7 Pablo viene hablando de algo casi que es opuesto al espíritu, que es la ley. Todo el capítulo 7, el énfasis, así como en el capítulo 8 el énfasis es el espíritu, en el capítulo 7 el énfasis es la ley. Porque la ley es la ley del pecado, la ley de esto, la ley de lo otro, la ley era débil. Pero de pronto en el versículo 8 empieza espíritu, 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 espíritu. Entonces ahí encontramos otro indicador que nos sirve para interpretar. Hay un contraste. Pablo está contrastando la ley versus el espíritu. Y el contraste fundamental que Pablo muestra es en la debilidad de la ley comparado o contrastado con el poder que hay en el Espíritu Santo. Y él decía, la ley no nos puede ayudar en nuestra lucha moral. La ley no nos puede ayudar a vencer el pecado, porque la ley era débil. Pero empieza a decirnos el Espíritu, la ley del Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y nosotros encontramos, mi amado hermano, que en esencia la vida cristiana es la vida en el Espíritu. Si usted no vive en el Espíritu, la vida cristiana como tal le va a resultar sencillamente imposible. Usted y yo podemos vivir como cristianos cuando el Espíritu Santo nos anima, cuando el Espíritu Santo nos sostiene, cuando el Espíritu Santo nos dirige, cuando el Espíritu Santo enriquece nuestra vida. Si el Espíritu Santo de Dios no está en tu vida, no está en tu corazón, nunca podrás vivir como un cristiano. Nunca podrás caminar como un cristiano, nunca vas a ver cambios en tu vida. Vas a entrar a una iglesia, vas a cantar, vas a levantar las manos, vas a leer la Biblia, pero vas a seguir siendo y viviendo de la misma manera que antes vivías, si el Espíritu Santo no está en nuestro corazón. Y vemos que en el versículo 1 se da el contraste. Pablo viene hablando de la ley en el capítulo 7, y en el versículo 1 dice, ahora pues, venía hablando de la ley, pero ahora empieza diciendo, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos reciben eso para su vida? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué regalo más lindo y qué tranquilidad tan grande. La tranquilidad de saber que aunque nuestros pecados hayan sido terribles, Dios no trae sobre nosotros condenación. Sin embargo, la palabra dice claramente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el problema es que a veces interpretamos el pasaje separado de su mismo contexto. Y entonces usted encuentra gente diciendo, no, es que ya yo hice mi oración de fe. No, es que yo estoy en Cristo. Así que nadie me venga a decir nada de mis pecados y de mi sinvergüenzura, porque ninguna condenación hay. Oye, pero tú ¿por qué estás haciendo tal cosa? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero se nos olvida a veces que los que están en Cristo Jesús tienen una manera de vivir. Y entonces es la razón por la que usted ve mucha gente que siendo cristiano andan en pecado. Y usted se pregunta, bueno, y no hay que es cristiano, y el mundo es el que más señala eso, dice, ¿y eso qué es evangélico? Pero incluso uno mismo también dice, oye, no es cristiano. Ajá, y si es un noviazgo cristiano, ¿por qué tienen relaciones sexuales? ¿Por qué si se llama cristiano roba? ¿Por qué siendo cristiano es embustero? ¿Por qué siendo cristiano es temeroso? ¿Por qué si el Espíritu Santo está en su corazón esta persona es rebelde y desobediente? ¿Por qué? Y la persona dice, no, ni que ninguna condenación hay. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el pasaje debe entenderse dentro de su contexto. Ser libre de condenación, mi amado hermano, no es posible si no hay una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El final del versículo nos identifica quiénes son los que están en Cristo Jesús. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, coma. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino que ahí se conoce quién es el que está en Cristo
Y por ende, ¿quién es el que está libre de condenación? Es una cadenita. No hay condenación. ¿No hay condenación para quién? Para el que está en Cristo. ¿Y quién es el que está en Cristo? El que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por ende, si no es así, si usted ve una persona que dice soy cristiano, pero no anda conforme al Espíritu, sino que anda conforme a la carne, aplican condiciones y restricciones. Eso de que no hay condenación es para aquellos que andan conforme al Espíritu. Si usted está en Cristo, sencillamente no anda conforme a la carne. Si usted está en Cristo y no anda conforme a la carne, entonces para usted no hay ninguna condenación. ¿Ve? Ahora mire lo que dice el versículo 2. Versículo 2. Mire lo que dice ahí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿cuál? De otra ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado y de la muerte. O sea que hay dos leyes, ¿cierto? Hay una ley de ¿qué? Del Espíritu versus una ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Esto, mire, la epístola a los Romanos es un poco teológica. Voy a tratar de no hablar tanto de eso y tratar de aplicarlo un poquito más. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuál será la ley? Bueno, ya usted sabe cuál es la ley del Espíritu, ¿no? La ley del Espíritu nos lleva a vivir una vida conforme al Espíritu. Pero la ley del pecado y de la muerte, ¿cuál es la ley del pecado y de la muerte? ¿Qué le viene a usted a la mente cuando le hablan de la ley del pecado y de la muerte? Hay muchas. Vea, le voy a poner un ejemplo de una ley del pecado y de la muerte, tratar de bajar la teología. Usted ha oído por ahí un dicho que dice, papaya puesta, se lo sabe. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Vea, esa es la ley que hace que un hombre, y hoy en día también las mujeres, porque ya no son solamente los hombres, ya hoy por hoy es a la par. Esa ley de la muerte y del pecado, esa ley de la papaya puesta, papaya partida, es la que hace que un hombre no le pueda decir que no a una mujer bonita, aunque no esté bien lo que va a hacer. ¿Ve? Ahora, le digo, hombre, hoy por hoy mujer, antes nada más eran los hombres, ahora hombres y mujeres, mejor dicho. Y entonces así que usted ve jóvenes cristianos teniendo relaciones sexuales por ahí. ¿Ve? Porque la ley de la papaya puesta, papaya partida. Ahora sí se quedaron calladitos. Y entonces usted ve, no solamente los jóvenes, porque hay que decir la verdad. Cuando Pablo habla de las pasiones juveniles no está refiriéndose a un rango de edades. Ah, no, ya yo soy mayor de 30, entonces no. Vea, las pasiones juveniles están a veces hasta en los 60 años y 65 años. ¿Ve? Y entonces usted ve con esa ley de la papaya puesta, papaya partida, que está impresa en nuestro cerebro desde que somos niños. Usted ve hombres adultos, mujeres adultas, casados, solteros, varones, mujeres, cayendo en relaciones de adulterio, de fornicación, de homosexualismo y de todo tipo de inmoralidad. Porque papaya puesta, papaya partida. ¿Ve? Esa es una ley. Esa es la que hace que muchos cristianos, a pesar de que dicen estar en Cristo, usted los encuentra robando, usted los encuentra estafando. No les pueden dar una oportunidad porque estafan al que sea. Porque papaya puesta, usted ve muchos cristianos que suplantan, que mienten, que falsifican. Usted ve cristianos en rebeldía, yendo en contra de las... Romanos 13 también habla de lo que es ir en contra de las autoridades espirituales, de lo que es ir en contra de las autoridades incluso del mundo establecidas. Y se siguen llamando cristianos y dicen, ninguna condenación hay. Porque está la ley del pecado y de la muerte. Cristianos que si el jefe se descuida, se lo tumban. Porque si le dio papaya. Hoy por hoy a veces uno encuentra
Una vez estaba viendo un noticiero y salió una noticia de un hombre, creo que era un taxista, que le habían dejado una fuerte suma de dinero en el taxi y el tipo buscó la manera de devolverlo y encontró a la dueña del dinero y le devolvió. Y yo me acuerdo que yo estaba en un restaurante en Barranquilla y entonces el noticiero quería como exaltar que todavía quedaban personas así. Pero usted se puede imaginar allá en Barranquilla de qué calificaron al tipo que hizo eso. Ese es un... ¿Ve? Esa es la ley del pecado y de la muerte. El problema es cuando pasa entre cristianos. Cristianos que si no los supervisan, cobran el sueldo, pero no hacen su trabajo o lo hacen a medias. Es una manera de robar. ¿Usted sabía eso? A usted le están pagando para que haga algo y usted se hace el loco y no lo hace, o lo hace a medias. Y después dicen: no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Ve? Pero dice la palabra que la ley del Espíritu me ha librado de la ley, dice ahí, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aunque nacimos y crecimos en esa cultura y eso nos los imprimieron en la cabeza, hay una ley que está por encima de eso. Hay una ley que está por encima de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y es cuál? La ley del Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo la que hace que un hombre le pueda decir no a una ocasión de caer con una mujer, por muy linda que sea. Es que cuando está el Espíritu Santo de Dios es diferente. Es la obra del Espíritu Santo la que hace que un hombre se encuentre un paquete con 50 millones de pesos y aunque está pasando necesidad en su casa, le busca dueño y le encuentra el dueño. Es la obra del Espíritu Santo de Dios la que hace que aunque usted piense diferente a su autoridad, usted se somete a ella porque conoce el principio de sujeción y de sumisión. José pudo haberse acostado con la esposa de Potifar sin ser descubierto, pero el Espíritu Santo, que también obraba en el Antiguo Testamento, porque incluso dice que en la creación dice que el Espíritu se paseaba sobre la faz de las aguas, y el Espíritu Santo también obraba en aquella época, y fue el Espíritu Santo el que impidió que José actuara de esa manera. Es el trabajo del Espíritu Santo en una vida el que hace que una persona, aunque le pongan un montón de plata y pueda robarse una parte sin que su jefe se dé cuenta, no lo haga, porque la ley del Espíritu me libra de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿quién es el autor de eso? Versículos 3 y 4. Dice: porque lo que era imposible para la ley, porque es que la ley del pecado y de la muerte, o sea, sin el Espíritu eso es imposible. Dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué dice ahí? Dios enviando ¿a quién? A su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué dice que hizo ahí? Condenó al pecado en la carne, y ya el pecado no se enseñorea de nosotros, porque vino, para usted y para mí es imposible, pero vino uno más poderoso que tú y que yo, que cogió el pecado y lo condenó y lo puso bajo sus pies. Y sabe que este capítulo nos muestra también la condición Dios hombre que tenía Cristo Jesús. Mire cómo llama Pablo al Señor en el versículo 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted no se ha preguntado por qué dice Cristo Jesús, por qué no dice Cristo, por qué no dice Jesús, por qué no dice el Señor. Cristo Jesús. ¿Sabe que esto se refiere a la doble naturaleza de Jesús? Se refiere a que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Por eso Pablo dice Cristo Jesús. Cristo su nombre divino, Cristo el Cordero de Dios, el Redentor. Jesús su nombre humano,
su nombre terrenal. ¿Ve? Aquí nos está hablando de la doble naturaleza de Jesús y nos dice que Dios, cuando envió a su Hijo, condenó al pecado en la carne, es decir, en la carne o en el cuerpo, en la humanidad de Jesús. Allí fue condenado el pecado. Allí el pecado perdió su poder. Dice que Él fue hecho pecado con nuestros pecados, Dios juzgó nuestros pecados en el cuerpo, en la humanidad, en la parte humana de Jesús. Allí fue condenado el pecado. Y sabe, mi amado hermano, que a veces nosotros decimos, no, es que Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello. Pero es que Él era Dios. Pero hace poco aprendí que Jesús venció al pecado sin usar su poder divino, sin usar su condición de Dios. No sé si me explico con eso. La gran tentación que Jesús tuvo fue precisamente usar su condición de Dios cuando Él tenía que vencer como humano. Cuando Jesús estuvo en el desierto, ¿qué era lo que el diablo le decía? Si tú eres el Hijo de Dios, estaba en un ayuno de 40 días, coge esas piedras y conviértelas en pan. Esa era una manera de Él vencer usando su condición de Dios. Jesús no cayó. ¿Qué quiere decir eso, mi amado hermano? Que Jesús vivió sin pecado, usando únicamente su condición de hombre. Jesús no usó su poder como Dios, su condición de Dios, para vivir una vida perfecta. Su gran tentación fue precisamente eso. Cuando estaba en la cruz, ¿qué era lo que le decía el diablo a través de la boca de los fariseos? Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Utiliza tu poder. Sin embargo, Jesús no lo hizo. Y entonces, por eso, el Señor, en su muerte, en su cuerpo, Él venció el pecado. Y sabe, esa es una de las razones por las cuales usted y yo podemos vivir una vida santa. Porque Jesús vivió una vida santa sin hacer uso de su condición de Dios, poniendo para nosotros el ejemplo, poniendo para nosotros el modelo. Jesús, Dios, no te va a pedir a ti y a mí algo que tú y yo no podemos hacer. Y Él lo hizo. Y Él nos dice, sed santos, así como que, ¿ve? Porque Él lo hizo. Nos dio el ejemplo. Ahora, usted puede decir, bueno, pero ¿y cómo puedo yo hacer eso? Si es que yo encuentro que mis miembros, le digo una cosa, su naturaleza carnal y la mía son exactamente la misma que Jesús tuvo. Porque Él fue hombre como usted y como yo. Él fue humano como usted y como yo. Y fue Dios. Pero cuando estuvo aquí, su naturaleza divina no fue usada para vencer el pecado. Mire, ¿por qué nosotros podemos vencer el pecado? Por una razón, porque en nosotros habita el Espíritu que hubo en Cristo Jesús. ¿Usted sabía eso? ¿Qué dice el versículo 11 del capítulo 8 de Romanos? ¿Qué dice? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿qué dice ahí? Mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ese mismo Espíritu que sustentó a Jesús en cada prueba. Ese mismo Espíritu que sustentó a Jesús en cada tentación, ese mismo Espíritu que mantuvo a Jesús en santidad y en pureza, está en ti. Ahora, si es que está en ti, porque si ese Espíritu está en ti, eso se revela en tus decisiones. Si ese Espíritu está en ti, eso se revela en tus actos. Por eso dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en ti, mora en mí, ese mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo, vivificará tu cuerpo y mi cuerpo mortal, por el espíritu que vive en nosotros. Y sigue el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Por favor, a la carne no le debemos nada. ¿A quién le debemos cuando cantamos todo se lo debo a Él? ¿A quién le debemos? ¿Somos deudores a quién? Al Espíritu. Versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero mire esta parte que dice ahí. ¿Cómo es que usted hace morir las obras de la carne? Ahí que dice, mas si por el Espíritu, ojo, si por el Espíritu, ay pastor, pero es que hay unas cosas en mí que son tan difíciles. Y el Señor no te dice por tu fuerza de voluntad. ¿Qué te dice ahí? Por el Espíritu haces morir, ¿qué dice ahí? Las obras de la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire, eso para mí fue una clave en la vida cristiana. ¿Cómo se vencen las obras de la carne? Es el Espíritu el que hace morir las obras de la carne. Entonces, mi amado hermano, todos vivimos luchas, todos vivimos tentaciones, todos vivimos pruebas. Y muchas veces nos vemos que estamos a punto de caer. Pero dentro de ti, dentro de mí está el Espíritu Santo de Dios, que con la ley del Espíritu, la ley del pecado y de la muerte es vencida. Y entonces es cuando de pronto tú puedes decir, estuve a punto de caer, pero no caí. ¿Porque tú eres muy berraco? No, porque el Espíritu ha hecho morir en ti y en mí las obras de la carne. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Y ser guiado por el Espíritu de Dios es dar muerte a nuestros malos hábitos. Ser guiado por el Espíritu de Dios es dar muerte a nuestras malas tendencias. Ser guiado por el Espíritu de Dios es lo que hace que yo antes hacía, pero ya no hago. Antes me gustaba, pero ya no me gusta. ¿Ve? Ser guiado por el Espíritu de Dios es cortar de raíz con nuestro pasado. Y en esto la palabra de Dios es radical. Ser guiado por el Espíritu de Dios es cortar, pero así como cuando usted arranca una mata, pero de raíz. Sin dejar ni, mejor dicho, ni el recuerdo. ¿Ve? Así es que se conoce, dice, estos son hijos de Dios. Así es que se conoce si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Y para estos aplica lo que dice el versículo 1, para aquellos que cortan de raíz, para aquellos que han roto con su pasado, con sus tendencias, con sus malos hábitos. Para ellos aplica lo que dice en el versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Para usted y para todo aquel que vive de esta manera, esa promesa es una realidad. Entonces, la pregunta es, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o todavía hay cositas con las que no hemos cortado? Tenemos agarradas ahí, no, ya corté todo el árbol, pero dejé la raíz. Ya no se ven las ramas, no se ve nada de eso. Pero ahí quedó el mochito, el tronquito, o quedaron las raíces adentro. ¿Ve? Versículo 15.
También llama un poquito la atención. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? Aquí está hablándonos de otro espíritu. ¿El espíritu de qué? ¿Y qué produce el espíritu de esclavitud? Para estar otra vez ¿en qué? En temor. Sino que habéis recibido, usted y yo hemos recibido un espíritu opuesto. Sino que habéis recibido ¿qué? El espíritu de adopción. Y el espíritu de adopción me lleva ¿a qué? A un clamor, a poder llamar a mi Dios papito. A una comunión, a una cercanía con el Señor. Y este es otro elemento de prueba de si el Espíritu está o no está en nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, el Espíritu que vence la ley del pecado, reemplaza el temor por libertad. Cuando el Espíritu Santo entra a su vida, se lleva el miedo, se lleva el temor y lo reemplaza por libertad. El que produce temor es el espíritu de esclavitud, porque no hay persona más esclava que aquella que está atada al temor. Llega la bendición de Dios y se le para enfrente y es incapaz de tomarla porque está atado, maniatado con cadenas, porque está dominado por el espíritu de esclavitud. ¿Ve? El temor los paraliza y ven pasar las bendiciones de Dios y ven pasar las oportunidades de Dios y no las pueden tomar. No es que las dejen ir, es que no son capaces de tomarlas, porque el temor, el espíritu de esclavitud, les impide tomar las bendiciones. El único temor que tiene que habitar en los que tienen el Espíritu Santo de Dios es el temor de ofender a Dios. Y paradójicamente, los que tienen el espíritu de esclavitud le temen a la conquista, le temen a alcanzar las bendiciones que Dios tiene para ellos, le temen al emprendimiento, le temen a todas esas cosas, pero no le temen a la desobediencia, por ejemplo. Desobedecen de frente. No le temen a ofender a Dios, pero le temen a alcanzar o arrebatar las bendiciones que Dios pone para ellos. Entonces, amados hermanos, quería transmitirles un poquito de esto que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Y este es un mes en que el Espíritu Santo se quiere mover de una manera especial. Y yo creo que viene un derramamiento del Espíritu Santo para nosotros, pero es necesario, mi amado hermano, que ese Espíritu empiece a hacer una obra en nosotros para que pueda venir esa llenura sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos esperan esa llenura del Espíritu Santo? Pero Él primero tiene que empezar a obrar, Él primero tiene que empezar a limpiar, tiene que empezar a quitar ciertas cosas. Tiene que llevarse el espíritu de esclavitud que nos mantiene en temor. Tiene que llevarse la ley del pecado y de la muerte y ser reemplazada por la ley de vida en el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren decirle al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, ven sobre mí en esta mañana? Espíritu de Dios, toca mi vida, llena mi vida, dame la capacidad para vencer la ley del pecado, para que cuando llegue el momento de tomar decisiones yo pueda tomar la decisión correcta. Y vas a encontrar una lucha entre tu naturaleza y la naturaleza del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo mora en ti, el mismo Espíritu Santo va a hacer morir en ti las obras de la carne. Y tú mismo te vas a sorprender. Y tú mismo vas a decir: Dios, ¿cómo es posible que yo haya logrado vencer sobre esta situación si era algo que me dominaba? Y vas a poder cortar con tu pasado de una manera radical cuando el Espíritu Santo haga esa obra preciosa en nuestra vida. Y yo quiero invitarlo aquí al altar, mi amado hermano, si usted quiere decirle: Espíritu, tócame, Espíritu, lléname, Espíritu, derrámate sobre mí. Quiero ver ese fruto en mi vida. Quiero poder vivir y caminar, como dice aquí, conforme al Espíritu, y hacer morir en mí las obras de la carne. Oh Jesús, gracias.
Gracias porque decidiste venir, Señor. Decidiste dejar tu trono de gloria, Señor. Y te hiciste carne, Señor. Y en tu carne, Dios, fue condenado el pecado que me asediaba, que no me dejaba vencer. El pecado que me mantenía en derrota, Señor. Fue condenado en ti, Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso, Señor, yo te pido, Dios, derrama de tu Espíritu sobre mi vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros, Señor, en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, haz de mí tu habitación, Señor. Quiero ser tu templo, Señor, donde tú habites, donde tú te muevas, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, sé tú tocándonos, Señor, en esta mañana, Señor. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera. Vuelve a venir. Dile: Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto viva yo. Desciende sobre mí como la brisa que respire sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Oh, y mi corazón vela por ti, porque te espera. Vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vino Dios.
que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, que respire sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Espíritu de Dios, desciende sobre nosotros, Señor, en esta mañana, Jesús. Espíritu de Dios, eres tú el único que puede hacer una obra, Señor. Eres tú el único que puede transformar, Señor. Eres tú el único que puede hacer morir el pecado en nuestra vida, Señor. Eres tú el único que puede llevarse el temor y cambiarlo por la libertad gloriosa de los hijos de Dios, Señor. Espíritu de Dios, ven, Señor, sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Espíritu de Dios, desciende sobre mi vida en este momento, Jesús. Ayúdame, Señor, a cortar con mi pasado de una manera radical, Señor Jesús. Hoy desciende sobre mí como la brisa, que respire sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, que respire sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Oh, Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vi. Oh, riega mi desierto, Dios, desciende sobre mí como la brisa, que respire sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, que respire sobre mí, su poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, que respire sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Oh, Espíritu Santo de Dios, desciende, Señor, sobre cada vida, Dios, en esta mañana, Jesús. Espíritu Santo de Dios, pósate sobre cada hogar, sobre cada familia. Espíritu Santo de Dios, ven a llenarnos, ven a transformarnos. Yo te pido, Señor amado, un derramamiento especial de tu Espíritu Santo. Yo te pido que mis hermanos, al volver a casa y durante esta semana, Señor, puedan experimentar un toque tuyo, un toque único, Espíritu Santo de Dios.
un toque que se convierta en una marca indeleble en nuestra vida y en nuestro corazón, un toque que marque un antes y un después para siempre, Señor. Espíritu Santo de Dios, derrámate sobre tu iglesia durante esta semana, Señor. Padre, yo te pido bautismos, Señor. Yo te pido llenuras. Yo te pido lenguas. Yo te pido dones sobre cada uno de mis hermanos. Derrámate, Señor. Desciende sobre cada uno de ellos durante toda esta semana. Padre, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.